Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más. Es el título de la película filmada por Leonardo Fabio con fotografía de Juan José Estañaro en el año 1966 y fue un acuerdo directo con un director y un director de fotografía hacer un film que muestre que hubo entre ellos una formalidad entre los encuadres y la luz y que ambos se corresponden a una misma diégesis y a una misma estética. El film está basado en la tensión que hay entre libertad y encierro, y esta tensión genera un conflicto que, lejos de resolverse, puede seguir siendo resignificado cada vez que el pensamiento surja, cada vez que se vuelva a ver el film. Por eso hay en ello una repetición de formas que transitan los espacios y los objetos, desde lo pequeño, de los primeros planos, hasta los grandes, de los planos medios, y principalmente en los generales, donde se genera una visión de una posible libertad de significación para mostrar este encierro y opresión. Un encierro y opresión que se aproxima a una forma de transmitir el sentido de la ambigüedad. Una ambigüedad laudatoria que hace del film sea un perfecto continuo. Un continuo que se caracteriza por la apelación constante para la construcción de la imagen a un estilo tanto pictórico como el de las estructuras de las historietas. Y esto último lo confirma el personaje principal, acotando que entre tiempo de filmación Fabio estudiaba los encuadres de las mismas y esto guarda una total coherencia con la rara combinación entre la forma lineal y una economía expresiva en el uso del blanco-negro que caracteriza el film y cada encuadre. Este armado y puesta en escena implica una elaboración que significa una sensación de opresión, que es lo que el realización Fabio pretende, y exige que el fotógrafo Estañaro planifique para esos planos una iluminación que justifique lo que él como autor pretende, de modo tal que en cada encuadre no sea una mera repetición visual, sino que responda a una temporalidad alterada. El film se resiste a una narrativa clásica, privilegiando la atención sobre la subjetividad de los personajes al modificar el tiempo del relato, y este director de fotografía debe iluminar el encuadre de un modo tal que resista el tiempo en la quietud de las escenas que se suceden a un ritmo lento, pero no moroso, porque el tiempo del relato en imágenes es menor que el tiempo de la historia. En consecuencia, los acontecimientos se van encadenando a grandes saltos temporales, y de este modo se produce una fragmentación en el tipo de iluminación, como si fueran piezas que se van encastrándose, generando una ambigüedad frente al espectador que no puede aprender con facilidad el significante. Un film que privilegia los tiempos muertos, haciendo sentir la pesadez de la espera, con la carga de la ansiedad, desesperación e incertidumbre, y ello conlleva la responsabilidad del fotógrafo para la permanencia jerárquica del tiempo visual del encuadre. Este riguroso proceso de síntesis narrativa que define todo el relato de Fabio Estañaro, donde ambos se despojan no solo de sus influencias cinéfilas, sino también de todos los modelos narrativos convencionales, y salen a buscar otra cosa, un cine de lo esencial, compuesto de imágenes que poseen la fuerza gráfica suficiente como para narrar por sí misma, subrayando por completo al montaje y la palabra. Si digo que este film es un poema, entonces el montaje define su ritmo.
y la palabra su cadencia, pero sus versos son siempre las imágenes iluminadas y todo lo necesario para desarrollar el relato que está expresado en ellas. En consecuencia, no es arriesgado intentar una taxonomía de estas imágenes articuladas en base al cuerpo de los tres actuantes principales, donde poco interviene el pueblo, pero sí el contexto físico de espacios abiertos o cerrados. Planos generales. Ya desde el sistema de títulos al inicio de la película, una primera imagen que se presenta es una calle vista en profundidad, con un punto de fuga exactamente en el centro del plano. En la segunda, el tiempo traza la trayectoria que acompaña la llegada de uno de los tres personajes caminando, y el tiempo de la toma es el tiempo real del andar del mismo hasta su llegada frente a cámara. Y va otro ejemplo, y es el que corresponde a una toma de cámara fija que abarca el tiempo de bailongo, que no solo sirve para evidenciar un virtuosismo técnico, sino para mostrar al actuante principal en relación con los otros personajes. La toma se corta a un primer plano del rostro de Aniceto, imitando el plano medio. Y esto no fue para simplemente innovar, sino porque la toma de ese rostro expectante es la continuación narrativa, emocional y lógica de aquel cuerpo visto en el plano general. Tal vez en este contexto, un plano medio reflejaría un compromiso emocional menor, cuando lo que se quiere comunicar es sorpresa y pasión, que en ese momento siente el único actuante masculino. Quiero aclarar mi concepto para las tomas generales en espacios abiertos, que a mi parecer son un problema para el fotógrafo, porque carece de asidero para sostenerse y componer. Pero en el caso de Stagnaro sabe cómo resolverlos con sombras que enriquecen la trama con una estrategia propia del blanco negro. En los espacios cerrados hay una abundancia de sobreencuadres, es decir, que puede haber un encuadre principal que se compone de una ventana en un pequeño cuadro, la puerta, objetos cuadrangulares que otorgan peso, densidad al plano, en cuyo caso el fotógrafo opta por una iluminación general de un tono medio en la escala de grises y obra el estruendo de las sombras negras para que el encuadre se centre en una estructura ascética. Es interesante observar que el destino final de la iluminación del film es una oposición entre el día hacia la noche y de afuera hacia adentro, es decir, que el mismo usa toda la escala de grises para concluir en las últimas escenas en tonos bajos tirando al negro. Y finalmente quiero aclarar que estamos frente a un film diferente, con una iluminación que no estructurada, es decir, que el juego de la luz solamente se da en forma diferente según la secuencia de cada tramo y no de manera racional, sino poética. Primeros planos. La importancia del director de fotografía está en mostrar cómo, en la estética de Fabio, la construcción de la distancia entre los personajes se conecta a través de la mirada, y a su vez esta mirada se dirige a la visión del espectador. De este modo, cada vez que aparece una nueva mirada en primer plano, construye una ruta de miradas que, si bien se dirigen al espectador, a la vez lo sitúan en una posición de ambigüedad. Esta fragmentación del campo alcanza también a los rostros de los personajes. Cuando la cámara intenta meterse en espacios mínimos, elaborando primeros planos y planos detalle,
de alcanzar la interioridad. Hay una alternancia entre los dos personajes femeninos mostrado como lo imagina el tercero. La luz hace que el rostro de una de ellas sea sin sombras, con grises muy medidos, y la otra sea una iluminación fuertemente cenital y contrastante, por lo cual Stagnaro define el sentir y el destino de cada una de ellas. La ventaja del cine blanco y negro con respecto al cine color es que existe toda una variedad con respecto a la iluminación. Por eso, Juan José Stagnaro pone en juego toda la gama de grises a su estética, es decir, que no se retiene en reproducir un real, sino que lo inventa en cada toma. Para los planos medios, Stagnaro usa otra tipología con una estética de tiempos medidos, formas estudiadas y alternativas con respecto a aquella de los rostros y la de los planos generales. Es decir, una iluminación de imágenes que es fácil de entender y pareciera ser una forma de acercarse al espectador, es decir, ser parte de una comunicación interactiva con el director y el director de fotografía, y tal vez sea la causa donde la luz respete las formas. Estas formas entrelazan a los cuatro personajes. Atención, digo cuatro personajes porque también forma parte de la trama un gallo de riña de plumaje blanco que se muestra y se diferencia en diversas tomas. La mayoría de estas escenas en planos medios son en lugares cerrados o nocturnos, propias de un final donde la fotografía es casi una artesanía, usando con frecuencia el blanco-negro con diversas formas compositivas. Esta parte del film altera los tiempos cadenciosos, mostrando escenas múltiples, el reñidero y otras poéticas al acercarse a la textura de la piel en las escenas del sexo. Juan José Stagnaro hace un uso de la luz sin sombra, produciendo la poética de un cuerpo desnudo, con la cual demuestra el conocimiento de lo pictórico que se esconde en su captación cinematográfica. Este cambio con la luz anticipa no solo el final del film, sino la soledad del personaje, habiendo sufrido el olvido en el transcurso de la trama, con un final dramático con la venta del único medio de sustento, el gallo de riña. Finalmente destaco con respecto a los tres personajes y la característica de los mismos, donde Juan José Stagnaro adoptó inteligentemente formas diferentes de orientar la luz, con cada una de ellos. Las dos mujeres que ocupan el tiempo sucesivo en el deseo del hombre. El fotógrafo trabaja con una luz en tonos altos dentro de la escala de grises y con escasas sombras. Sin embargo, en las escenas finales usa, mirando los tonos bajos, en el cuerpo del actuante masculino, como también el background o retroescena que materializan el fondo. Finalmente, quiero hacer notar una honestidad fílmica de Fabio en un travel exterior-interior de la habitación, que muestra que el cuarto vivienda, lugar principal en que se origina la trama, es una escenografía. Y en consecuencia la cámara hace este travel exterior pasando a un interior, destruyendo exclusivamente el espacio cerrado, demoliendo la cuarta pared, y el espectador entiende que lo que se muestra es un juego, no la vida. Y lógicamente Juan José Stagnaro ilumina ambas con distintas escalas de grises.